pedido a Daniel si podía leer el texto para que pudiéramos tener en mente este último capítulo, porque es el final del primer viaje misionero de Pablo, y en un sentido tenemos aquí como un resumen de lo que es la misión a la que han sido encomendados Pablo y Bernabé. ¿Qué hemos visto al leer este texto, este capítulo? Que Pablo y Bernabé perseveraban ¿en qué? En la predicación. ¿Y qué se encontraban? Salvación y oposición. Pero la oposición no detenía el avance de la obra. Y es lo que hemos ido viendo, esa perseverancia en la predicación del Evangelio, Dios mostrando el fruto, confirmando la obra con milagros, también presentándose fuerte y seria oposición, pero los apóstoles continuaban en esa misión. Vemos cómo el enemigo no puede detener el avance del reino, que el Evangelio sigue creciendo de manera imparable. Siempre aparece el elemento de la oposición, del rechazo. Y en este último capítulo lo que enfatiza Lucas es estas palabras de Pablo. No es que el sufrimiento es posible que lo encontremos, no es que el sufrimiento y la tribulación aparezca, es que es necesario, ¿habéis leído? Que a través de las tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es decir, no es que quizás se levantará oposición, no, es que las pruebas, la adversidad y la tribulación forman parte de la vida y el ministerio cristianos. Esto es lo que hemos ido viendo hasta ahora, y en este cierre, en el capítulo 14, se levanta otra vez este tema, el tema del sufrimiento. Y vamos a examinar, vamos a meditar en este capítulo 14, y quiero, después de haberlo leído, después de la meditación de esta mañana, que tomes ánimo para perseverar en la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que tomes ánimo y no abandones la misión cuando pases por tribulaciones, porque estas son necesarias y forman parte de la vida y el ministerio cristianos. Es decir, no qué vamos a hacer, sino vamos a tomar ánimo desde la perspectiva de que la tribulación es necesaria y pasaremos por ella en nuestra vida y ministerio cristianos. Y eso es lo que vemos evidentemente en este capítulo 14. Y quiero que veamos tres cuestiones. Es un texto muy rico, o sea, podríamos haber dividido el texto en 3 o 4 sermones, pero estamos intentando hacer un recorrido un poco más general. Pero 3 cosas quiero destacar. En primer lugar, en qué consiste la obra del Evangelio, la misión a la que hemos sido encomendados, y es la predicación y el discipulado. ¿Sí? Vemos en este capítulo estos 2 elementos, la predicación y el discipulado de los creyentes. En segundo lugar, que veamos una vez más las respuestas que nos vamos a encontrar ante la predicación del Evangelio. Fe, rechazo, oposición, confusión. Vamos a ver 3 respuestas que realmente son 2. Aquellos que creen y aquellos que no creen. Y en tercer lugar, quiero que seamos animados a perseverar en medio de las tribulaciones en la misión a la que hemos sido encomendados. Vamos en primer lugar a ver el contenido de esta misión que nos es relatada aquí en ese testimonio de Pablo y Bernabé. Hemos leído al principio cómo ellos llegan a Iconio, a Listra, a Derbe, a otros lugares, cumpliendo la misión para la cual fueron encomendados por la iglesia de Antioquía. Ellos habían sido encomendados a predicar el Evangelio. Esto es lo que han hecho. Y cuando regresan a Antioquía, ¿qué es lo que dicen? Traen su reporte, su PowerPoint. Mirad, aquí hemos predicado el Evangelio. Dios ha hecho esto. ¿Y sabes qué destacaron? Que Dios había abierto la puerta a los gentiles. O sea, el Evangelio no solamente había alcanzado a multitudes, sino que el Evangelio había alcanzado a los gentiles, tal y como Dios había prometido que ese Evangelio alcanzaría a todas las naciones. Así que Pablo y Bernabé llevan a cabo la misión del Evangelio y rinden cuentas a la iglesia diciendo, hemos hecho lo que nos ha sido encomendado, predicar el Evangelio. En eso consiste la misión a la que tú y yo hemos sido encomendados, porque una observación, podemos estar aquí pensando y diciendo, claro, es que Bernabé y Pablo los contrataron para esto, ¿no? Son los apóstoles. Esto afecta más a ellos. No, la misión de predicar el Evangelio y hacer discípulos es para ti y para mí.
Pablo y Bernabé fueron encomendados por el Espíritu, por medio de esa iglesia, para una obra determinada: llevar el Evangelio más allá de las fronteras y llevar el Evangelio a los gentiles. Pero lo que vamos a hablar no tiene que ver con aquellos que Dios libera o envía de manera especial, es decir, aplica a todos nosotros. Así que, en primer lugar, la misión a la que tú y yo hemos sido encomendados es la predicación del Evangelio de la gracia. Fijaos en el versículo 3, así lo define Lucas. Pablo se quedaron mucho tiempo en Iconio a pesar de la oposición, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Qué buena manera de definir el Evangelio, como la palabra de su gracia, porque ese es el contenido del mensaje que tú y yo debemos predicar, el Evangelio de la gracia de Dios, el favor de Dios mostrado para con una humanidad pecadora. Es el Evangelio de la gracia, del favor de Dios, el favor inmerecido de Dios hacia hombres y mujeres culpables de pecado. Es el Evangelio de la gracia. No predicamos un mensaje de autoayuda para que las personas se sientan bien y puedan enfrentar su día a día en el trabajo. No predicamos un sistema filosófico que nos ayuda a entender quiénes somos y cuál es el propósito. Es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de que Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se encarnó, vivió una vida en perfecta justicia, se entregó en la cruz por los pecadores, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Es el mensaje de la cruz, el lugar donde la justicia de Dios fue satisfecha y los hombres pecadores encuentran el perdón de sus pecados. Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el mensaje que es respaldado por Dios. Fijaros que lo decía Lucas, versículo 3, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios decía, yo estoy detrás de ellos, yo estoy con ellos. Dios respalda, acompaña la predicación que es hecha de manera fiel a la verdad del Evangelio. Dios hacía por medio de los discípulos estas señales y prodigios que, como hemos dicho en muchas ocasiones, no son un fin en sí mismo, sino que era el medio por el cual ese mensaje era confirmado y los enviados también eran confirmados. Así que esos milagros y señales eran la confirmación de Dios de este es el mensaje del Evangelio. Y es importante que tú y yo seamos conscientes de esto. Dios, por medio de su Espíritu, toma la palabra, el Evangelio que es predicado, y lo aplica a los corazones de los hombres para salvación, para edificación, para consuelo, etc. El Evangelio. No mis opiniones sobre el Evangelio, no mis pensamientos sobre el Evangelio, no mi mensaje de autoayuda y de confort, no. No principios morales que salgan del Evangelio, porque a veces creemos que predicamos el Evangelio cuando enseñamos valores morales para vivir conforme al Evangelio. Es el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo, el que es poderoso para salvar, el que Dios usa y aplica a los corazones para traer vida. Por eso Pablo y Bernabé, en medio de la oposición que se había levantado en Iconio, porque se había levantado oposición, y dice el texto literalmente, el versículo 3, con todo, es decir, con eso, seguían predicando confiados en el Señor. Porque ellos confiaban en que el Evangelio es poderoso para salvar, que no es en vano la tarea que estaban haciendo, que podían perseguirlos, podían oponerse a ellos, podían rechazarlos, podían apresarlos, pero ellos confiaban en ese Evangelio que es poderoso para salvar. Así tú y yo debemos predicar confiados en el Señor, el Evangelio de Cristo, y orando que el Espíritu lo aplique a los corazones. Así que en primer lugar predica el Evangelio de Cristo, confiado en que Dios es poderoso para salvar. Ahora, la misión también consiste en el discipulado. Pablo y Bernabé hicieron todo ese camino. Podéis ir detrás de las Biblias, todos tenemos los mapas. Puedes hacer el recorrido de Pablo y Bernabé predicando y luego te das cuenta que hacen el camino a la inversa. Podían haber hecho el viaje a Antioquía por otro lado, pero ellos recorrieron, sé consciente, recorrieron lugares en los que sufrieron oposición y rechazo. Pero hicieron el camino contrario, ¿para qué? Para fortalecer los ánimos de los discípulos.
Dice versículo 22 en adelante, confirmando los ánimos de los discípulos, literalmente, como hemos leído en la Biblia de las Américas, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor nos ha mandado no solo a predicar el Evangelio. La Comisión dice que hagamos discípulos de todas las naciones. Y eso es lo que Pablo se encarga de hacer en su camino de regreso. Él era consciente de las adversidades que los cristianos se enfrentan y especialmente los nuevos creyentes, aquellos que acaban de llegar a la fe, aquellos que son jóvenes en la fe. Los nuevos creyentes son propensos a vacilar, a dudar, a ser sacudidos por los que tienen alrededor. De repente su familia se pone en contra, de repente sus amigos lo critican, se burlan y lo dejan de lado. Sus vidas han cambiado, sus deseos han cambiado, pero las personas alrededor no. Y eso puede ser un problema. Es posible que sus antiguas amistades se pongan en contra o los intenten atraer de nuevo a lo que antes eran. Es que tú antes eras divertido. Es que antes contigo se podía y ahora no. Y eso es un peso en los nuevos creyentes. Quizás hay la tentación a esa vida antigua. Es posible que la realidad de la oposición que ahora van a enfrentar en el mundo los desanime. Es posible también que en ese fuego y en esa pasión de cuando uno ha conocido al Señor, al predicar el Evangelio hagan más mal que bien, sacando la cabeza, cortando cabezas. A todos nos ha pasado. Conoces el Señor, ves el mensaje del Evangelio que es precioso y quieres que todo el mundo se lo crea y se lo metes con una cuchara, como cuando éramos pequeños y los padres nos metían la cuchara para comer, ¿verdad? Y vemos allí que queremos... Pablo era consciente de las dificultades que los nuevos creyentes podían enfrentar. Muchas son las adversidades. Su fe aún es joven y él se encarga de regresar para animar, exhortar, corregir, fortalecer y enseñar a los creyentes a vivir la vida cristiana, a prepararlos para que puedan enfrentar la realidad de la vida y el ministerio cristianos. Es consciente de esas dificultades que todos tenemos, todos necesitamos crecer, todos necesitamos ser fortalecidos, animados, corregidos, exhortados, pero especialmente aquellos que acaban de llegar a la fe, necesitan esa fe joven que sea madurada, fortalecida y preparada en los primeros momentos en los que quizás la lucha es más intensa. Y eso es lo que tú y yo hemos sido llamados también a hacer. Tenemos, por la gracia de Dios, nuevos hermanos, jóvenes en la fe, que acaban de venir a Cristo, que han de ser fortalecidos, exhortados y enseñados que la vida cristiana no es un camino de rosas, aunque el fin es glorioso. Y esa verdad debemos enseñarla. Eso es el discipulado. Eso es lo que tú y yo, como miembros de esta iglesia, debemos llevar a cabo con cada uno de nosotros. Menciono especialmente a los que en estos últimos tiempos han venido a la fe y han dado muestra pública de esa fe por el bautismo, que se han identificado con Cristo, que han conocido al Señor recientemente en el último año. Pero piensa en tus hermanos alrededor. Tú y yo debemos discipularnos, ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios, acercarnos al hermano que está desanimado para levantarlo, no para corregirlo. Decirle, mira, estás allí porque no, tómalo, abrázalo, acompáñalo. Corregir y exhortar al hermano que está empezando a poner el pie en otro lado, donde no debería. Corregirnos unos a los otros. Mira a tu alrededor. ¿A quién le corresponde la tarea de edificar, aconsejar, exhortar, corregir a cada uno de nosotros? Al pastor. A todos. Yo soy un hermano como vosotros. A todos nosotros nos toca. Es la misión de la iglesia. Haced discípulos a todas las naciones. Mi tarea, como he repetido en muchas ocasiones, es capacitaros para que hagáis esa tarea. Mi labor es la de abrir las Escrituras, enseñar las Escrituras, dar los recursos necesarios, la consejería, el discipulado, lo que sea necesario para que tú lleves a cabo la misión.
Tú debes animar, exhortar, corregir, acompañar, discipular, llevar al crecimiento, al conocimiento al hermano que tienes al lado. Los miembros de esta iglesia hemos hecho pacto de hacer esto. También de estar dispuestos a eso, a que se acerquen a nosotros y que nos digan, hermanos, te veo desanimado. Y recibir el ánimo, abrir nuestro corazón y expresar nuestras luchas. También está dispuesto a recibir la corrección. Hermano, veo que estás tomando un camino o que esto que has hecho no es correcto. Y disciplinarnos de esta manera, caminando los unos con los otros. Mira a tus hermanos. ¿Cuándo es la última vez que quedaste para tomar un café con aquel que tú estás viendo que está pasando por necesidad? ¿Cuándo es la última vez que viste a alguien que está luchando con alguien y dijiste, mira, vamos a leer el Evangelio juntos? Y compartimos el mensaje de WhatsApp, lo que hemos aprendido. O mira, ¿por qué quiero leer este libro? ¿Por qué no lo leemos juntos? Y crecemos en este área. O lo que sea, o sea, estamos en el tiempo que más recursos tenemos, ¿eh? O sea, a un clic envías un sermón, tenemos aplicaciones. El problema no está en los recursos, sino en el corazón. El discipulado requiere un compromiso e implicación personal, requiere que nos tomemos en serio la misión que Dios nos ha encomendado. Estamos contentos cuando predicamos el Evangelio, las personas se convierten y son bautizadas, pero ¿quién las toma y las discipula y les enseña? ¿Cómo la Iglesia lleva a cabo la tarea de ayudarnos los unos a los otros a crecer? Pablo y Bernabé eran conscientes de cuán grande es la misión. Por eso en ese camino de regreso, ellos son conscientes que ellos no pueden atender todas las necesidades. Entonces, en cada iglesia en la que iban, ¿qué hacían? Constituían ancianos. ¿Para qué? Para que se ocuparan de aquella congregación en concreto, para que capacitaran a los miembros de esa congregación en concreto. Pablo no hizo un grupo de WhatsApp con los creyentes de todas las iglesias. Cada iglesia tendría el suyo. Y sus pastores, para que cada comunidad local llevara a cabo su misión. Eso es lo que vemos que Pablo hace. Constituyeron ancianos en cada iglesia, ordenaron las comunidades, dejaron un liderazgo que continuaría la labor de la predicación del Evangelio. Y mirad qué precioso es cuando una iglesia es fiel al llamado. Más adelante en Hechos 16, cuando Pablo en su segundo viaje regresa a estas ciudades, encuentra fruto. En Listra encontró a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este Timoteo, al cual Pablo tomaría y al cual Pablo le daría el testigo de la misión en los últimos días de su vida. Dios salvó, Dios levantó y Dios fortaleció a este hombre, ¿dónde? En una iglesia local que cumplía el llamado de Dios. En Hechos 20, versículo 4, cuando se menciona a los compañeros de la misión de Pablo, nos encontramos a un tal Gallo de Derbe. Mirad cómo Dios levanta hombres, pastores, misioneros en comunidades que son fieles al llamado de Dios. Hermanos, ¿quieres ver levantar hombres fieles? ¿Quieres ver la iglesia crecer y multiplicarse? ¿Quieres que seamos una iglesia enviadora de dones que bendice, que lleva el Evangelio? Cumplamos la misión. El Señor bendice cuando sus hijos son obedientes. Cuando la iglesia se ordena y vive conforme a la voluntad de Dios. Qué precioso sería que a través del ministerio de cada uno de nosotros se levantaran aquí en medio Timoteos, Gallos, etc. Nuestra misión es predicar y discipular. El fruto lo da Dios. Ahora, si no lo hacemos, no esperemos encontrar fruto. Esta es nuestra misión, la tuya y la mía. Por eso, como decía, requiere seriedad. Requiere obedecer al Señor y llevar a cabo la misión. Ahora, cuando llevamos a cabo la misión de predicar el Evangelio, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué vemos aquí en este testimonio de Pablo y de Bernabé en este recorrido? Vemos diferentes tipos de respuesta. Encontramos salvación. El primer tipo de respuesta es la salvación, versículo 1. Creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos.
Más adelante, en el versículo 20, después de ser apedreado, leemos que al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Versículo 27, en su reporte leemos que refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios es poderoso para salvar. Dice, multitudes creyeron. Y como decía al principio, no solamente multitudes, sino que el evangelio ha alcanzado a los gentiles. El evangelio alcanza a los que están lejos. El evangelio alcanza a todo el mundo. Y Dios es poderoso para salvar, sea donde sea. Ese es el poder de Dios. Nosotros nos vemos pequeños en medio de este mundo, pero no olvidemos que el Dios verdadero es el Dios poderoso para salvar. Es el que está sentado en el trono. Él es el todopoderoso, aquel que tiene todo el poder para cumplir sus propósitos. Y Él ha determinado traer salvación por medio del Evangelio de Cristo para dar evidencia de su poder y bondad para con los hombres. Y Dios es bueno y nos muestra fruto. Y cuando vemos estas multitudes que son salvadas, cuando vemos alrededor a hombres y mujeres que dan fe de Cristo y son bautizados, el Señor está diciendo, iglesia, seguid adelante, yo sigo salvando. Yo sigo siendo poderoso para salvar. Hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano y Él en su infinita bondad nos deja ver fruto para que tomemos ánimo y perseveremos a pesar de la oposición en que encontremos. Con todo, con la oposición que nos encontremos, con el rechazo que recibamos en esta ciudad, prediquemos el Evangelio porque Dios es poderoso para salvar. El segundo tipo de respuesta es el rechazo. Versículo 2 leemos que los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. No creían literalmente significa desobedecieron, porque el Evangelio es un mensaje que demanda una respuesta, no es simple información, es un mensaje que demanda una respuesta, o lo crees o no lo crees. Entonces aquellos que no creyeron, aquellos que desobedecieron, son aquellos que se levantaron en contra de la iglesia. Y eso sucede cuando uno se predica el Evangelio con fidelidad. El mundo rechaza ese mensaje. Porque el mundo ha rechazado a Cristo, rechazarán el Evangelio. Porque el Evangelio es un mensaje que no agrada. El Evangelio es un mensaje que confronta. Un mensaje que enseña, que señala la culpabilidad del hombre, su incapacidad de hacer ningún bien. Que le dice al hombre, eres malo. Y eso no agrada. ¿Quién eres tú? El Evangelio no es del agrado del hombre. Especialmente a los judíos era un mensaje que odiaban, porque el mensaje del Evangelio presenta a Cristo como el Mesías, como el Salvador de Dios, como Dios mismo. Por eso vemos que intentan apedrear a Pablo, y lo apedrean, porque es el castigo, la pena por la blasfemia. Ellos blasfemaban, ¿cómo que Jesús es el Mesías? ¿Cómo que Jesús es Dios? Cuando alguien te diga o escuches, Jesús en la Biblia nunca dijo que era Dios. A ver, por todas partes lo dice. Y los judíos aquí perseguían a Pablo y Bernabé y lo apedrearon porque anunciaban el Evangelio de Cristo, el Mesías de Dios. Y hacían con ellos lo mismo que hacían con Jesús. ¿Por qué los judíos quisieron quitar de en medio a Jesús? Porque Él decía que Él era Dios y tenía potestad para perdonar los pecados. Así que el Evangelio que se predica, el Evangelio del Evangelio, el Evangelio de Cristo provoca rechazo. Un rechazo que se multiplica, porque vemos que aquellos que no creyeron sobornaron a las autoridades, a los gobernadores, para ir en contra de los discípulos. Vemos aquí esta realidad. El Evangelio divide. El mundo se puede dividir en dos grupos de personas, los que creen en Cristo y los que no. Allá dentro de los que no coloca todo lo que hay en este mundo. Pero solo hay dos tipos de personas. El Evangelio divide entre los que creen y obedecen el Evangelio y los que no creen y no obedecen el Evangelio. Por eso ese rechazo no nos ha de sorprender. La respuesta natural del hombre es rechazar el Evangelio. Si Dios no cambia corazones, el hombre nunca responderá al Evangelio. Por eso no nos ha de sorprender y también no nos debemos desanimar. ¿Por qué? A veces pensamos que si predicamos y no hay fruto de salvación,
es que hacemos algo mal, es que nos falta fe, es que alguna cosa no estaremos bien, no. Predicar el Evangelio con fidelidad y recibir rechazo completo a Cristo es un tipo de respuesta. Si eres burlado, insultado, señalado, apartado por la causa de Cristo, es que has predicado bien el Evangelio. El mundo no puede tolerar el Evangelio. Si tú lo presentas con fidelidad, no lo van a soportar. Por eso es posible que esa sea nuestra experiencia. Predicamos a nuestros esposos, esposas, hijos, amigos, vecinos, compañeros, y no hay fruto y nos desanimamos. No, sigue predicando, sigue orando, Dios hará su obra, pero la respuesta negativa es la respuesta natural. Ora para que Dios rompa ese corazón. Ora para que Dios los traiga a la obediencia. Ora para que haya una respuesta al Evangelio que salve. Porque, como decía antes, el Evangelio divide. Pero esta división no es solamente aquí terrenal, entre los creyentes en el mundo y los incrédulos alrededor del mundo. Esta división no es temporal, esta división es eterna. Llegará un día en que todos nos presentaremos delante de Dios. Y aquellos que han creído en Jesús y lo han reconocido como Señor y Salvador, estarán a un lado con el Señor. Serán entrados a los cielos nuevos y tierra nueva y gozarán de Él. Y todos aquellos que no habéis creído, todos aquellos que habéis rechazado el Evangelio, que no habéis rendido a los pies de la cruz, no habéis venido a Cristo en arrepentimiento y fe, estaréis en otro lado, en un lugar de tormento y sufrimiento eternos, sufriendo, recibiendo la ira de Dios sobre vosotros por toda la eternidad. Esa división es eterna. No hay segundas oportunidades, no hay otra vida en la que lo podré hacer mejor, no hay un tribunal de apelación en el último día en el juicio donde yo pueda presentar mis pruebas y poder ser librado. No, si tú has rechazado a Cristo hoy, tú estás condenado hoy. Por eso es hoy que debes venir a los pies de la cruz de Cristo. Por eso es hoy que debes obedecer el Evangelio. Por eso es hoy que debes venir en arrepentimiento y fe considerándote como pecador, siendo consciente de que mereces la ira de Dios y viniendo a los pies de la cruz, el lugar donde Cristo pagó por los pecados de los hombres, de los pecados de aquellos que vienen a Él. Ve a los pies de aquel que pagó con su sangre. Escucha este Evangelio y créelo, porque el Evangelio divide. Hay una tercera respuesta, que es la confusión esta en la que se encuentran Pablo y Bernabé. Como decía al principio, el texto nos presenta tres respuestas que son realmente dos, los que creen y los que no. Ahora, hay diferentes maneras de no creer, rechazo o el mix que se hacen aquí en esa ciudad. Vemos en este relato cómo había un hombre cojo de nacimiento que había escuchado el Evangelio predicado por Pablo. Esta palabra que Pablo había predicado había producido fe en este hombre. Y leemos en el versículo 9 que fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Os recuerda este milagro al que hicieron Pedro y Juan en su momento, verdad? Aquel cojo. Ahora, ¿cómo respondió el pueblo aquí? La respuesta es muy diferente de lo que se encontraron Pedro y Juan en su momento. Los ciudadanos de esa ciudad se maravillaron. Versículo 11. Dioses bajo la semejanza de hombre están entre nosotros, y llamaban a uno Júpiter y al otro Mercurio, y los celebraban y los aplaudían, y el sacerdote del templo de Júpiter se fue a buscar unos toros y iban a presentarles sacrificios y adorándolos como los dioses que ellos eran. ¿Qué había pasado aquí? ¿Cómo habían entendido esto? ¿No? Porque, bueno, para entenderlo es interesante conocer una leyenda local contada por el poeta romano Ovidio en su obra Metamorfosis, que habla de una ocasión en que Júpiter, el dios supremo, Júpiter es el Zeus de los griegos, ¿sí? Mercurio es el Hermes de los griegos, habían visitado Júpiter y Mercurio, habían visitado en una ocasión esa región de Frigia, disfrazados de hombres mortales, o sea, dos dioses disfrazados de hombres visitaron allí y buscaron alojamiento. Nadie les hizo caso, nadie les recibió, pero un matrimonio que sí, Filemón y Baucis, que lo recibió en su cabaña pequeña
a pesar de su pobreza. Entonces se rebelaron como quienes ellos eran. Estos dos dioses destruyeron la ciudad, pero la casa de estos dos humildes que lo recibieron se convirtió en un templo. Entonces, claro, tienes a la gente de esta ciudad diciendo, esta vez no nos va a pasar. Tenemos a Júpiter y a Mercurio, nos están haciendo milagros. Tenemos que adorarlos para que no caiga sobre nosotros su ira. Y eso es lo que encontramos aquí. Por eso esa respuesta, dioses en forma de hombre, han vuelto a caminar entre nosotros. Nos están haciendo una prueba otra vez. Esta vez tenemos que responder como merecen y traen adoración, traen alabanza, sacrificios a estos hombres. Ellos habían tomado su cultura, habrían escuchado ese evangelio y lo pasaban por el filtro de su cultura. Y eso es lo que entendieron. Pero Pablo y Bernabé quedaron estupefactos. Salieron en medio de ellos y ¿qué hizo Pablo? Predicó el evangelio. Ahora fíjate de qué manera predica el evangelio. Él no llegó y dijo, hermanos, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en Egipto, porque esos hombres dirían, ¿qué nos estás contando? Están en un contexto pagano y Pablo va a predicar el evangelio siendo consciente de quién es su audiencia. No puede predicar de cómo Dios ha tratado con su pueblo Israel en la historia porque no tienen ni idea de eso. ¿A qué apela Pablo? Al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que está en los cielos, el que da lluvias, el que no nos ha dejado sin testimonio. El Dios que ha creado el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Dios que los ha creado a ellos. El Dios que da lluvias, el Dios que trae fruto a la tierra. El Dios que en su gracia común trae alegría y gozo a todas las naciones. El Dios que hasta entonces los había dejado vivir a la suya, pero ahora se iba a revelar por Pablo y Bernabé. ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo Pablo? Está tomando el evangelio y lo está llevando de manera que su audiencia le pueda entender. Apelan a la revelación general para desde allí, no hay más escrito, pero desde allí se los llevaría, se los debería llevar a Cristo. Porque el propósito de Pablo es que ellos no se quedaran en su confusión. No es que ellos tomaran una parte del evangelio que habían escuchado y continuaran con sus prácticas idolátricas. Pablo quería que se volvieran de sus vanidades al Dios verdadero. Por eso predica conociendo el contexto de manera que le puedan entender. Porque hay personas que no entenderán, hay contextos y situaciones diferentes. Debemos predicar el evangelio conociendo cuál es el contexto. Ahora, el evangelio no se toca. Predica el evangelio, sé flexible en el sentido de la manera en la que vas a hablar, en que sea entendible, en que puedas usar ilustraciones o ejemplos o apeles a algo que ellos conozcan, pero no adaptes el evangelio. Predica el evangelio de Cristo. No permitas que las personas se queden en su confusión y tomen algo del evangelio y continúen con sus vidas. No, el evangelio tiene que transformar completamente la vida de las personas. Debe llevarlos a la obediencia al evangelio. Y eso es lo que vemos aquí con Pablo y Bernabé. Ellos no se conforman en predicar el evangelio en ese lugar y que ellos continúen con esas prácticas. No. Ellos deben venir a Cristo, ser transformados y abandonar su vida de idolatría, abandonar sus deidades, abandonar su vida antigua para venir a Cristo. Pablo no se queda tranquilo. No te quedes tranquilo. Predica el evangelio. Enseña el evangelio para que los hombres y mujeres vengan a los pies de Cristo, crean el evangelio y sigue sirviendo de manera que puedas ayudar a esa transformación, a que se puedan venir al Dios verdadero y dejar atrás su vida anterior. Así que vemos a Pablo y Bernabé predicando el evangelio y Dios dando fruto de salvación. Vemos el rechazo que se levanta y vemos también la confusión con la cual Pablo y Bernabé no se quedan tranquilos, sino que predican el evangelio para que se conviertan al Dios verdadero. Y si te das cuenta en todo el relato, hay algo que se repite constantemente en cada una de las escenas. En Iconio,
Aquí con la sanación del cojo, hay una idea que se repite constantemente y es la realidad del ministerio que pasa por tribulaciones. La realidad de las tribulaciones como parte necesaria de la obra del Evangelio. Fijaros cómo en todo el capítulo, vemos a hombres yendo detrás de Pablo para apedrear y para destruir. Llegó un momento en que la persecución en Iconio creció y ellos tuvieron que salir. Llegaron a otra ciudad, hubo el milagro, predicaron el Evangelio y aquellos que habían intentado apedrearlos se pegaron un viaje para venir y apedrear a Pablo. Hubo un linchamiento público, lo habéis visto. Lo apedrearon hasta que creyeron que había muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí tumbado para que ya corriera su suerte y las fieras o quien fuera se encargara de él. Aquella noche Dios obró un milagro en Pablo. Pablo es restaurado, se levanta al siguiente día y ¿qué hace? Vuelve a la ciudad y de ahí viaja a Derbe. Derbe estaba a 100 kilómetros para anunciar el Evangelio y hacer discípulos. La persecución, la tribulación es fuerte. O sea, no estamos hablando de que le insultaron y se burlaron. No, o sea, lo apedrearon hasta la muerte. Pero él se levantó y continuó. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué lógica tiene? ¿Cómo es que Pablo puede hacer esto? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, porque para Pablo era claro que las tribulaciones, el sufrimiento por la causa de Cristo es parte esencial de la vida y ministerio cristianos. Por eso no lo detiene, porque es lo normal. Forma parte, no es algo que sea posible que nos encontraremos, no es algo que debería ir con todas sus fuerzas intentar evitar, no es algo, como decía antes, que nos ha de sorprender, atemorizar, es algo que es necesario para aquellos que pertenecen al reino de Cristo. Si hay algo que la Biblia no esconde, es la realidad del sufrimiento en la vida del cristiano. Las Escrituras son claras, no disimula ni oculta esta verdad. Pablo dice a los romanos, en Romanos 8, 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si, en verdad, padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Segunda Timoteo 3:12, contexto, Pablo en la prisión, sus últimos días, él sabe que no va a salir de allí. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Evangelio nos llama a tomar la cruz. Nos llama a tomar el sufrimiento por la causa de Cristo. El sufrimiento, la persecución, las tribulaciones son ingredientes clave en la vida del cristiano. Dios las usa para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer en Él y para dar gloria a su nombre cuando perseveramos en medio de la oposición. Como decía, la Biblia no esconde, no disimula. No es aquello que te prometen algo y no has leído la letra pequeña. Dice Jesús, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es así. Si a Él lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Ahora, sabiendo que esto es verdad, sabiendo que las tribulaciones son necesarias para que entremos en el reino de los cielos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Cómo responde a ello? Como hemos dicho, sigue predicando y discipulando. Hemos leído en versículo 3 que la persecución crecía. Y a pesar de ello se quedaron allí y siguieron predicando, en medio de un contexto de persecución. Lo hacían con valentía. Así que, en primer lugar, la tribulación, la oposición, no es una excusa para dejar de llevar a cabo la misión. Ellos perseveraban con todo y el sufrimiento. Debemos tener una visión clara acerca de ello.
debemos tomar la visión de Pablo, que no tomaba la oposición como un freno. Fijaros lo que le dice a los corintios acerca de su ministerio en Éfeso. 1 Corintios 16, 8 al 9. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. O sea, se ha abierto una puerta al Evangelio y hay adversarios allí. ¿Por qué no te buscas un lugar más tranquilo? Él veía la oposición como un estímulo para quedarse en Éfeso. Esa población necesitaba escuchar el Evangelio de salvación. Así que con toda la persecución ellos se quedan, pero daros cuenta de que se está preparando un atentado contra ellos, ¿sí? Van a venir a por ellos a matarlos. Y cuando llega esa noticia, ellos se van. ¿Son cobardes? Si me estás diciendo que debemos enfrentar el sufrimiento como una parte necesaria de la misión, porque Pablo y Bernabé se van cuando hay esa oposición tan fuerte. No es cobardía, es sabiduría. Los apóstoles estaban preparados para enfrentarse a la oposición, el arresto, el maltrato y si fuera necesario la muerte por la causa de Cristo, pero no eran masoquistas. No procuraban el sufrimiento como manera, a través del martirio, de ganarse el favor de Dios. Si evitar la muerte les permitía continuar con la misión del Evangelio, pues esto es lo que hicieron. Cuando sus vidas corrían peligro, porque llegó a sus oídos de que venían a por ellos, ellos se fueron porque era necesario que más personas escucharan el Evangelio. Por eso no es cobardía, es sabiduría y prudencia. Y así continúan predicando el Evangelio. Y te das cuenta de que como para Pablo, nada impedía que él continuara llevando a cabo la tarea. ¿Por qué? Porque la misión de Dios es la misión de Pablo. Pablo vivía por y para el Evangelio. Su vida, sus pensamientos, sus esfuerzos, todo su ser estaba dedicado al Evangelio. La predicación de Cristo, la salvación de los incrédulos, la madurez de los discípulos, la edificación de una iglesia saludable. Para esto, Pablo estaba dispuesto a dejar su vida. La misión de Dios era la misión de Pablo. Y vemos en él un corazón que arde por el Evangelio, por su iglesia, por Cristo. Y alguien podría decir, es que Pablo es un fanático religioso. Pablo estaba apasionado por Dios y el Evangelio. Pablo había experimentado el Evangelio, había recibido, había experimentado el perdón de Dios para el más miserable de los pecadores. Y nosotros vemos el testimonio de Pablo y lo vemos a años luz de nuestra realidad y de nuestra vida. Y pensamos, Pablo era un top, él no... Claro, es un fuera de serie. Nosotros, cuando ves la vida de Pablo y examinas tu vida y tu servicio para el Señor, no sé tú, pero yo soy confrontado. Se nos hace extraño esa pasión tan grande por la causa de Cristo. Porque estamos hablando de la actitud frente al sufrimiento y te suena extraño porque tu cristianismo es cómodo. Lo más grave que me pueda pasar es que haya feria en el Passeig y no pueda aparcar. Ese día me ha costado llegar a la iglesia, que no había aparcamiento. Nuestro cristianismo se resume en venir a la iglesia el domingo, quizás nos quedamos al estudio, quizás venimos a la oración entre semana. Decía un comentarista acerca de esta realidad por qué algunos cristianos no experimentan estas penalidades y sufrimientos en el día de hoy, y dice que, entre otras cosas, puede que quienes les enseñaron los principios esenciales del discipulado no les hablaran mucho del sufrimiento. Por eso, cuando estos creyentes deberían haber abrazado el sufrimiento por causa de Cristo, lo evitaron. Y dice, pero puede ser que una de las razones
por la que los cristianos no sufren tales penalidades como las que Pablo nos está describiendo es porque están siendo desobedientes a Dios. Es decir, la cruz del sufrimiento es algo que aceptamos cuando obedecemos al Señor o es algo que podemos eludir si queremos. Es decir, nuestro cristianismo es cómodo. Podemos evitar el sufrimiento por la causa de Cristo, pero solo por desobediencia. Hay muchas maneras de que esto sea así. Solo algunos ejemplos. Vemos al hermano sufriendo, pasando por un tiempo complicado en sus vidas, en su familia. Hay una lucha fuerte en su corazón, está realmente decaído. Lo vemos el domingo y lo saludamos así, porque si le pregunto cómo está, me lo va a contar. Y entonces voy a tener que cargar con su sufrimiento. Entonces, yo ya tengo suficientes problemas en mi casa o conmigo como para añadir también ahora el sufrimiento del otro, porque eso me va a incomodar. Me voy a ir el domingo por la tarde, que tenía previsto sentarme en el sofá y descansar, pensando en cómo puedo ayudar al hermano, y no me deja tranquilo, porque me va a tener que implicar. Queremos un cristianismo sencillo y tranquilo, en el cual yo no tenga que cargar con las cargas de otros, porque eso me va a llevar a sufrir por mi hermano, a llorar por él, a buscar a Dios en oración constantemente por el corazón de mi hermano. Y quiero un cristianismo que me implique solo venir el domingo, porque la vida ya es difícil. O quizás nos hemos dado cuenta del pecado en la vida de un hermano. Vemos que camina en otra dirección, vemos que ha cometido un pecado y no nos acercamos ni decimos nada porque esperamos que alguien le diga algo o quizás el pastor se dé cuenta y ya lo trate él. Porque claro, si yo tengo que tratar con el hermano voy a tener problemas. Me va a llevar tiempo, me va a implicar sufrimiento, implicará conocer su corazón, me implicará el dolor de ver cómo está desobedeciendo y no escuchando a Dios y está tomando decisiones que van a afectar a su vida personal, a su familia, a su matrimonio, a su hogar. Me va a implicar seguir los pasos de la disciplina, encontrarme con él, exhortarlo, animarlo, llevarlo a la cruz. Implicará quizás que si no se arrepiente tenga que ir a buscar al pastor y reunirme con él. Me implicará meterme en un asunto que yo no quiero meterme. Porque me va a implicar sufrimiento. Porque me va a implicar llevar carga. Me va a implicar que el hermano se enfade conmigo. Y yo quiero estar bien. También evitamos el sufrimiento cuando descuidamos la misión del Evangelio. Si vivimos para nosotros mismos, para nuestros planes, para nuestros proyectos, para nuestros sueños, para llegar a ser aquello que de pequeños soñábamos o llegar a ser aquello que de jóvenes queríamos y nos dedicamos a cumplir nuestros sueños, nuestros propósitos, vivimos para nuestro placer, para nuestra gloria personal, para hacer aquello que me gusta, si nos centramos en nosotros mismos, el mundo y el enemigo nos va a dejar tranquilos. No me tengo que ocupar de él. Ya está entretenido en las vanidades de este mundo y no tengo que empujarlo a nada. Está dedicado a sí mismo. Busca su gloria, busca su placer, está entretenido. Mira, uno menos del cual me tengo que preocupar. ¿Para qué enviarle una enfermedad si ya no está haciendo lo que debería? De su boca no sale el nombre de Cristo. No está creciendo en el Evangelio, no está sirviendo, no está haciendo nada en la iglesia. A mí ya me va bien. El enemigo pondrá el foco en aquellos que se identifican con Cristo y le dicen, sí Señor, aquí estoy, voy a poner mis dones a tu servicio. Sí Señor, voy a dedicar mi vida a predicar el Evangelio. El enemigo entonces te pone el foco. Se lo decía la semana pasada a los que se bautizaron. Si tú decides obedecer a Dios y vivir para Él, servirle y que su misión sea tu misión, el enemigo pondrá el foco y vendrá contra ti porque no quiere que el Evangelio de Cristo corra. Por lo tanto, si vives una vida muy tranquila, si en tu cristianismo no encuentras tribulaciones, sufrimientos, algo está mal, algo no estás haciendo.
Hay una lucha también contra el pecado de uno mismo. La vida cristiana es una lucha contra ese viejo hombre. Hay una lucha para arrancar ese pecado que hay en mi corazón. Si tú estás tranquilo y todo está bien, algo estás haciendo mal. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si no hay sufrimiento, es porque descuidamos la misión de Dios. Hay algo que ocupa el centro de nuestra vida y no es el reino de Dios. Y es cierto que en ocasiones pasamos por desiertos. Hay tiempos en los que, porque desviamos nuestra mirada y nos miramos a nosotros mismos, nos despistamos. Pero ahí es donde la comunidad entra y los hermanos nos llaman la atención y nos hacen volver a levantar la mirada, arrepentirnos y continuar en la misión que nos ha encomendado Dios. Fíjate en esto, el enemigo atacará, la oposición se levantará contra aquellos que deciden obedecer el Evangelio, para aquellos que deciden organizar su vida alrededor de la misión de Cristo. Mira el relato de Pablo otra vez, su vida gira alrededor de la predicación del Evangelio, el discipulado y el servicio. ¿Hemos organizado nosotros nuestra vida alrededor de la misión? Si hacer discípulos es la misión que Cristo nos ha encomendado, ¿qué lugar ocupa esta misión en tu vida, en tu corazón? ¿Estás consumiendo, desgastando tu vida por la causa de Cristo? Si la misión de Cristo no ocupa espacio en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en nuestro tiempo, en nuestros esfuerzos, debemos preguntarnos qué está ocupando ese lugar. Nuestros proyectos, nuestras comodidades, nuestras ambiciones, al final un ídolo delante del cual nos rendimos y esperamos que traiga satisfacción, que Dios derribe ese ídolo y vengas a los pies de la cruz en arrepentimiento y entregues tu vida por Cristo. Hermanos, hemos sido llamados para llevar a cabo la misión del Evangelio. Y el sufrimiento, la tribulación, es una marca de que estamos siendo obedientes. Por eso examina tu vida y ve. Porque cuando perseveramos en medio de la tribulación, cuando nuestra vida está dedicada a la misión del Evangelio, cuando soportamos todas las cosas, incluso nos humillamos a nosotros mismos, dejamos atrás nuestros planes y nos rendimos a Él, dejamos atrás nuestros proyectos y venimos a la misión. Cuando hacemos esto, estamos declarando que Cristo es más valioso que nuestras vidas, que Cristo es más valioso que mi comodidad, que Cristo es más valioso que mis planes y proyectos personales, mis deseos y anhelos. Estamos diciendo que Cristo es más valioso que cualquier cosa que este mundo me quiera ofrecer o prometer. Cuando desgastamos nuestras vidas por la causa de Cristo, estamos diciendo que Él es más valioso que nuestra propia vida. ¿Y sabes qué? Es cierto, Cristo vale mucho más que cualquier cosa en todo el universo. Él merece toda la gloria, todo el honor, merece nuestras vidas rendidas en adoración. Y Él es valioso. ¿Es así en tu vida? Examina tu vida, tu servicio. ¿Están mostrándome que Cristo es lo más precioso para ti? Ahí creo que todos debemos humillarnos. Porque Cristo es más valioso. Y Él merece. Y piensa esto. Él dejó su vida. Él derramó su sangre. Él sufrió la ira de Dios por aquello que no valía. Por pecadores como tú y como yo. O sea, Él derramó su sangre para salvar a aquellos que no valían nada, para formar en ellos esa imagen de Cristo. Así que Dios nos está demandando más de lo que Él ha hecho. Él ha entregado su vida por ti y por mí. ¿Acaso lo valíamos? No hay nada más precioso en este mundo que la gloria de Dios. Cristo se entregó para dar gloria a Dios. ¿Cómo? Amando al miserable pecador que somos nosotros. Jesús es el varón de dolores, aquel que sufrió enfermedad, ira, justicia de Dios en su lugar, humillado, burlado, torturado, muerto, el que sufrió siendo inocente
para que nosotros los culpables tuviéramos vida. Por eso, hermanos, pongamos los ojos en Jesús, como dice el autor de los Hebreos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si tú has entendido el Evangelio, si tú has entendido ese amor tan inmenso que Dios ha mostrado para contigo, si tú has entendido realmente qué implicó el sacrificio de Cristo, qué es lo que Él hizo en tu lugar, las bendiciones que ahora son nuestras en Él, cuando tú entiendes cuán precioso es el Evangelio, tú vas a gastar tu vida por Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este precioso Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra condición, tú enviaste a tu Hijo a derramar esa sangre en la cruz para darnos perdón y vida eterna. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a levantar la mirada, a tomar en serio el llamado del Evangelio y a predicar, a discipularnos, a cuidarnos, a fortalecernos, a animarnos los unos a los otros. Que tu Espíritu, Señor, siga fortaleciéndonos, porque sabemos que nosotros mismos no podemos, pero que tu Espíritu nos capacita, nos fortalece, nos ilumina, nos da sabiduría para perseverar en la misión. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser una iglesia fiel, una iglesia que se cuida, se ama y se discipula, de manera que se levanten Timoteos, Gayos, y que sea una iglesia que se multiplique y crezca, Señor. Te pido que nos ayudes a vivir en santidad, a reflejar esa santidad y a predicar tu Evangelio en medio de esta ciudad, y que tú, Señor, obres salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.